Señor presidente, señoras y señores comisionados. Mi nombre es Pilar Manjón y vengo en representación de la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, de las víctimas, heridos y sus familias, única y exclusivamente como portavoz de una asociación de víctimas. Antes de comenzar la intervención, quiero dejar constancia de la firme voluntad de la asociación a la que represento para transmitir expresamente el sentir de un colectivo, nunca el mío propio. Comparecemos ante ustedes en la casa donde reside la soberanía del pueblo, con el propósito de tratar de ser la voz de los ausentes y de los heridos, que aún a fecha de hoy siguen su calvario de dolor entrando y saliendo de los distintos hospitales, para que su voz, apagada en la inmensidad del dolor, pero viva y poderosa en nuestro recuerdo, resuene en el interior de las paredes de esta casa. Comparecemos personas y familias enteras agrupadas en la asociación. Cada fallecido es un proyecto vital, un parto ilusionado, una adolescencia conflictiva, un cúmulo de ilusiones y afectos, de amores y luchas. Vidas repletas y ahora truncadas, pero vivos en nosotros. 192 fallecidos y 1.500 heridos, una simple cifra para muchos de ustedes, todo un mundo para todos y cada uno de nosotros. Espero que entiendan lo que significa levantarse cada día con una pérdida vital, acostarse cada día con una pérdida vital, el esfuerzo enorme que conlleva aceptar lo inexplicable. Necesitamos el aliento de ellos, de los afectados, para caminar y estar en la puerta de este Congreso y hoy ante ustedes. Porque ustedes, señorías, en esta comisión han discutido sobre quién habló de qué, cuándo se informó, han hablado de circunstancias, de manejos, de manipulaciones, de desinformaciones, de confidentes, de desconfianzas. Han hablado de circunloquios y periferias. Han hablado, señorías, de ustedes, esencialmente de ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa, por eso queremos hacerles presentes hoy. Hoy, por primera vez, se hacen un hueco, mal que les pese a algunos de ustedes, y ustedes que preferirían seguir utilizando a las víctimas como arma arrojadiza y argumento para el desprestigio ajeno. Hoy hablaremos en nombre de personas de carne y hueso, de los seres que están en nuestro corazón y cuyas figuras manipulan como recurso para medallas y fotos de ocasión. Pero aquí estamos, y esta es nuestra voz. Hoy no somos el testigo mudo para la descarga de los flashes. Hoy hablamos, señorías, hoy hablamos de cosas largamente meditadas, largamente discutidas, en reuniones, en foros, en cafés, en la calle, de pensar, de intentar entender. Meses de no ser escuchados. Hoy, señorías, durante unos minutos, sorprendentemente, la palabra es nuestra. Permítannos, señorías, que por un breve instante, esta comisión, que debía ser la de toda la ciudadanía y la de que ustedes se han apropiado para hacer política, perdónennos, de patio de colegio, sea de los únicos y auténticos dueños de los que deberían haber sido los protagonistas principales. Nosotros nunca volveremos a verles, pero su involuntario sacrificio permanecerá para siempre en nuestros corazones y en la memoria de toda la ciudadanía. Tomamos también la palabra en representación de los que sobrevivieron, de aquellos que aún sufren la pesadilla del golpe cruel que ha marcado sus vidas para siempre y del que difícilmente van a poder recuperarse algún día, de esos molestos testigos vivientes del horror. Comparecemos ante ustedes con este documento consensuado por las víctimas,
y los supervivientes, integrados en la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, con la obligación de hacerles vivos ante ustedes, como lo están en nuestros corazones, en nuestra memoria y como punto de referencia de nuestra vida cotidiana. Señorías, para nosotros tienen nombre y rostro. Se llaman Javi, tenía 25 años, Pilar, Daniel, pasado mañana tendría que haber cumplido 21 y era mi propio hijo. Eva Belén, Susana, Emilián, Carlos, Óscar, Rodrigo, Rodolfo, José Luis, Abel, le asesinaron el propio día de su cumpleaños. Y cada uno de ellos es imprescindible e irrepetible. Pertenecen a nuestras vidas, a la de sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Eran vecinos. Señorías, los necesitábamos. Como necesitamos recuperar la sonrisa de los que aquel día conservaron la vida, a costa de no volver a soñar bonito, que conservan el horror grabado en sus retinas. También tienen nombres. Se llaman Rosa, Jesús, Macía, Javier, Maribel, David, Miriam, Raquel. Asimismo, hablaremos en nombre de las familias, tanto de los heridos como de los asesinados, testigos también de este horror y apeladores también a su conciencia, queriendo que esa conciencia, por lo que hemos oído estos días, empeñada en la autoexculpación, bien blindada y entrenada para que la realidad no encuentre un resquicio por el que filtrarse. Ojalá, alguna noche, aunque sea en sueños, ese blindaje al horror ceda y sean ustedes y quienes a ustedes les mandan conscientes por un solo instante del sufrimiento que pudieron provocar con sus decisiones o que no lograron evitar. Ese solo segundo de clarividencia, ese solo segundo de lucidez y lo que ese segundo conllevaría bastaría probablemente para abrirles los ojos al horror que nosotros estamos viviendo. Familiares que les hablan sumidos en la indignación de lo inabarcable y empeñados en el esfuerzo diario de la superación. Todos éramos inocentes, todos somos inocentes, y esos, señorías, por obvio, nunca debe olvidarse. Ha habido quien ha tratado de vetar esta comparecencia, el último paso en esa apropiación de algo que no es de ustedes, en el intento de quitarnos la voz a los afectados, de deslegitimarnos, de someterlos a su propio juego político y de intentar encasillarnos en tal o en cual opción política. Señorías, esa no es nuestra guerra. Aquellos que intenten identificar a los afectados como colectivo en general o a esta asociación en particular con una determinada opción política se equivocan y hacen un flaco favor a la transparencia que todas las voces aclaman. Cualquiera, señorías, pudo viajar en alguno de esos trenes y cualquiera pudo morir en los escenarios del horror, en Santa Eugenia, en el Pozo del Tío Raimundo, en Téllez o en Atocha. Allí se truncaron las vidas de estudiantes y trabajadores, el motor de una sociedad, gente inocente. Insistimos, cualquiera pudo viajar en aquellos trenes. El azar, y solo el azar, dispuso que quienes estamos sentados aquí hoy, como Asociación 11M Afectados del Terrorismo, seamos nosotros. Pero lo que les estamos diciendo no es producto del azar. Lo hubieran manifestado ustedes de estar sentados a este lado, y pueden estar seguros que el contenido de las palabras que aquí escucharían sería el mismo. Esta realidad de que cualquiera pudo ir en esos trenes la entendió todo un pueblo, cohesionándose multitudinariamente contra el horror, como en ocasiones anteriores, en el rechazo a la violencia indiscriminada, en contra de los terrorismos, en contra de las guerras. Este, el nuestro, es un pueblo pacífico, impregnado de deseos de paz, con vocación de diálogo en sus entrañas.
El pueblo se lo ha demostrado a ustedes, señorías, en cuantas ocasiones ha sido llamado. Seguimos esperando que correspondan los gestos de la sociedad civil. Se han tomado decisiones de gravedad extrema en su nombre y en contra de su voluntad. Señorías, queremos manifestar nuestro más absoluto rechazo a cualquier tipo de terrorismo, venga de donde venga. Estamos contra la barbarie, el horror, contra los fanatismos e integrismos religiosos, ideológicos y políticos, a favor de la tolerancia, la convivencia y por la paz. El siglo XX ha consagrado el uso cobarde y mezquino de la ciudadanía como arma de guerra. Nadie puede justificarlo, no puede haber comprensión para esto ni desde lo humano ni desde lo político. Ningún objetivo político justifica el terrorismo, que constituye, no nos cabe la menor duda, el recurso de los cobardes. Nada hay más fácil que sacrificar a personas que no pueden defenderse. Nada más fácil que otorgarse el derecho a decidir sobre la vida o la muerte de los demás, utilizando a la población civil como escudo humano, a los ciudadanos de a pie, a la gente. Para ellos, para los terroristas son anónimos. Para nosotros tienen nombres, apellidos e historias de vida interrumpida. Nunca olvidaremos ni perdonaremos a los terroristas que llevaron a cabo el atentado, a los que jamás le daremos la más mínima posibilidad de comprensión, justificación ni crédito de representatividad de nada ni de nadie. El terrorismo es la mayor de las bajezas y la mayor de las cobardías. El terrorismo es, ante todo, la expresión de lo peor de la naturaleza humana y del desprecio ciego a la vida. Ni siquiera hace falta sentir su zarpazo en primera persona para decirlo con todas y cada una de las letras. Solo hace falta sentido común y sentido ético. Ellos son el último escalafón de la degradación moral del ser humano. Solo en sus retorcidas mentes puede caber la barbaridad de truncar ilusiones, sueños, esperanzas, inquietudes, deseos, risas, vida, y a cambio sembrar el dolor en miles de familias bajo el nombre de alguna patria o religión. De mirar para otro lado, de justificarlo con inverosímiles y delirantes cálculos políticos. Saldremos adelante, no lo duden, señorías. Lo conseguiremos apoyándonos entre nosotros, con nuestras familias, con nuestros amigos y nuestros compañeros de viaje durante este largo camino en el que nos ha metido la sinrazón. Asimismo, queremos expresar nuestra solidaridad y cariño a todas las víctimas del terrorismo de nuestro país, porque sabemos que su pérdida y su dolor son idénticos a los nuestros. Más allá de las convicciones políticas o ideológicas, hay algo que une a todos los supervivientes, y esto es la capacidad de reconocer el sufrimiento en el otro, el poder vernos desde el mismo lugar. Todas las víctimas son víctimas. El sufrimiento no reconoce fronteras ni ideologías. Desde nuestra legitimidad como afectados seguiremos insistiendo, señorías. No utilicen nunca más, ni aquí ni en ningún otro contexto, el dolor de las víctimas con fines partidistas. No lo utilicen como bandera de su propia causa. Somos un signo de unión, y esa unión se la pedimos a ustedes, señorías. Queremos ser signo de unión y diálogo entre ustedes y los ciudadanos democráticos que sostienen opciones distintas y diferentes. Nuestro sufrimiento debe ser la prueba y el ejemplo vivo de la unión de ustedes, los unos y los otros. Reconocer que todos los sufrimientos tienen la misma legitimidad moral y la misma gravedad es un primer, necesario e imprescindible paso para construir una sociedad sobre cimientos nuevos y renovados, donde todo el mundo podamos mirarnos a la cara. Y por eso, desde aquí, tendemos nuestra mano
a todas las asociaciones de víctimas, a todos los supervivientes de cualquier forma de violencia política, a todos los que deseen conocernos. Aquí estamos, esperando seguir conociéndonos para seguir aprendiendo juntos a luchar por la paz. Nunca podrán con nosotros los terroristas. Sufrimos con aplomo el 11 de marzo, pero hoy exigimos con firmeza y dignidad ante ustedes, levantando la cabeza con orgullo, con un comportamiento sereno y democrático, y desde la reflexión y el diálogo como intento del diálogo interno, como asociados, no ceder jamás al chantaje ni a la intolerancia y buscar los caminos con todos ustedes de la cohesión social. Pretenden someternos al discurso de la polarización, al discurso de quien no está con nosotros está con ellos, el discurso de quien no nos defiende es un traidor. No vamos a caer en ese despropósito. Ningún partido nos mueve, ningún partido nos interesa más allá de las opciones privadas y personales. Las víctimas no entendemos de posicionamientos políticos, solo somos víctimas, nada más y nada menos que víctimas. Para ustedes todo es política y para ustedes todo significa partidismo, pero afortunadamente fuera de esta casa aún queda mucho aire fresco y mucha luz bajo el cielo. Escúchennos con el corazón más limpio que puedan, al margen de sus respectivos partidos políticos, como hombres y mujeres de a pie, que aún son capaces de escuchar un discurso que lo sentimos mucho, pero nos ha salido del corazón. Si algo nos aporta este dolor, es la máxima lucidez para sentir. Nosotros, señorías, sí podemos decirlos que no llevamos gafas de ningún color. Solo sus intereses partidistas pueden hacerles ciegos a esta realidad. Desde la autoridad moral que detentamos, la única que jamás nos podrán usurpar, les exigimos que no nos manipulen, que no nos usen. No tenemos siglas, y si esas son las únicas gafas con las que ustedes pueden ver el mundo, hagan el esfuerzo de quitárselas por un momento, mirarnos, escucharnos, pensar y sentir que somos seres humanos. Señorías, les decíamos al empezar de esta comparecencia que habían realizado ustedes política de patio de colegio. No es una afirmación gratuita. Con la firma de estas convicciones también venimos a reprocharles como diputados y sobre todo como representantes del pueblo, que no se nos olvide, sus actitudes de aclamación, jaleos y vítores durante el desarrollo de algunas de las comparecencias en esta comisión, como si de un partido de fútbol se tratara. De lo que se estaba hablando, señorías, es de la muerte y las heridas de por vida padecida por seres humanos, de pérdidas que nos han llenado de desolación y de amargura, en el mayor grado posible. ¿De qué se reían, señorías? ¿Qué jaleaban? ¿Qué vitoreaban en esta comisión? Lo siento, me rearé. Señorías, ustedes tendrán hijos, esposas, maridos, hermanos. Pónganse de este lado, piensen por un momento que les despiden por la mañana temprano y 9 meses después aún siguen esperando su regreso. La pérdida de un ser querido en estas circunstancias es lo más parecido que hay a la propia muerte. Muchas han sido las ocasiones en que hemos sentido que la finalidad de esta comisión no pasaba ni de lejos por esclarecer los hechos que se planteaban inicialmente, sino más bien para utilizar los hechos y a nosotros mismos como alimento de las líneas argumentales de según quien hablaba, unos para echarse la culpa a los otros. Hace años, señorías, que firmaron ustedes el pacto antiterrorista,
en el cual se comprometían a no utilizar el terrorismo como arma electoral y partidista. Permítannos no creerles, algunos de ustedes en esta ocasión. Ustedes saben perfectamente, aunque les desagrade oírlo, que nos han convertido en moneda de cambio de un juego político. De igual modo que decíamos que no podemos admitir que se nos utilice como arma política entre partidos. No podemos admitir de ninguna manera que utilicen de manera sistemática a nuestros heridos y afectados, y mucho menos a nuestros fallecidos. Y mucho menos a nuestros muertos, como culpables de una derrota electoral de algunos o billete de triunfo de otros. Ellos, para su desgracia, no pudieron votar. Algo hicimos mal, alguien se equivocó, algunas personas debieron cometer graves errores para que los malditos pudieran preparar y llevar a cabo tamaña asesina tropelía. Los hay que acusan de imprevisión política y manipulación de la información. Los hay que acusan de organizar manifestaciones ilegales y linchamientos sociales. Señorías, ¿y quién nos defiende a nosotros, los supervivientes y las víctimas? ¿Quiénes van a ser aquellos que de una vez por todas asuman qué ha ocurrido para que haya sucedido este atentado que nos ha llevado a sufrir tamaño dolor? Todos ustedes argumentan que el otro partido es el responsable. Si es así, informen ustedes de lo que saben y no lo cuentan, y háganlo ante quien corresponde, ante los jueces. Estamos cansados de acusaciones sin pruebas. Nos parece mezquino tirar la piedra y esconder la mano. Señorías, no pueden ustedes haberse tomado esta comisión como un juego, porque la calidad ética de nuestros parlamentarios tendría entonces que volver a valorarse. Si esta comisión maneja datos reales y errores reales, basados en datos objetivamente comprobables, seguimos esperando las disculpas y la asunción de responsabilidades por quien corresponda, y para que no haya lugar a dudas, la asunción de estas responsabilidades para nosotros significan dimisiones de cargos policiales, institucionales y de aquellos que correspondan. Estas dimisiones no deben en ningún caso de eximir las responsabilidades legales que por la vía penal puedan imputarse a quien por error u omisión no pusieron todos los medios a su alcance para evitar esta tragedia. Esta comisión en ningún caso debe significar el cierre de la vía jurídica, y en eso seremos las víctimas especialmente beligerantes. Tampoco nos ha dejado satisfechos la inquina con la que se han pronunciado ciertos comisionados en sus interrogatorios, dejando caer y crecer la duda sobre las responsabilidades directas o indirectas del atentado. La frivolidad con que se alardea sobre determinadas autorías, además de congoja, nos causa perplejidad y no nos sirve ampararse en cortinas de humo ni en oscuros propósitos. Si se sabe que los autores no están lejanos, se deben aportar las pertinentes pruebas ante el juez del Olmo. Queremos decirles que confiamos en la justicia y en que las fuerzas de seguridad del Estado, al margen de las posibles equivocaciones en que pudieran haber incurrido, están desarrollando con éxito y ahínco su labor profesional. Cuando nos vean, acuérdense ustedes, o quienes a ustedes les mandan, que si hubo una sola posibilidad de haber evitado que estos hechos ocurrieran, y existen fundados argumentos para pensar que los pudo haber, nosotros somos solos los molestos testigos de esas irresponsabilidades. Señorías, mucho nos hubiera gustado que nos informaran periódicamente del desarrollo de las sesiones, o que nos hubieran podido permitir estar presentes durante las mismas. No ha sido posible. Y quepa señalar que no es porque precisamente las víctimas no lo hayamos manifestado repetida e insistentemente.
Quisiéramos mencionarles las innumerables memorias que se han ultrajado, convirtiendo esta comisión en algo que nunca debería haber sido. Miles de familias destrozadas. Nuestra llamada es una llamada a la ética, a la moral, a la ética de ustedes, a la moral de ustedes, desde la legitimidad incuestionable que nos otorga la condición de víctimas. Nadie tiene ni puede tener una voz más autorizada que la de todos aquellos que están ahora aquí presentes, hablando por mi voz. Señorías, si quedan irresponsabilidades por depurar, estas corresponden fundamentalmente a quienes desde esta comisión hayan ustedes concluido que deben achacárseles. Por eso es imprescindible que algo tan execrable como esto no vuelva a ocurrir. Así lo manifiestan todos los ciudadanos de este país y así lo exigimos nosotros. Es el único consuelo que nos queda y ese debe ser el propósito de las conclusiones de esta comisión. Nada nos va a devolver a nuestros seres queridos, ni restañará las heridas de los que todavía convalecen, pero no sería justo dejar de reconocer que algunos elementos del engranaje que debería haber previsto el peligro fallaron estrepitosamente y así entendemos que ha quedado demostrado. También queremos saber qué pasó entonces, qué mecanismos fallaron, quiénes nos avisaron, quiénes les ignoraron, quiénes son responsables de este disparate que ha arrasado los proyectos de futuro y de vida de 2000 personas. Los autores materiales de los hechos, los instigadores, los ideólogos son responsables, pero si algo hemos sacado en claro de esta comisión es que más allá de los hechos irrefutables y de las vidas truncadas, ha habido errores e imprevisiones que a fecha de hoy siguen sin asumirse. La única cuestión que tenemos clara las víctimas y que por encima de todo es deseamos conocer con exactitud los hechos, los errores, las irresponsabilidades que se derivan del mayor atentado terrorista en la historia de España. Señorías, durante todas las comparecencias ustedes han puesto el foco en de los hechos, en lo que pasó entre los días 11 y 14 de marzo. Nada más lejos de las inquietudes de las víctimas. Sabemos perfectamente qué ocurrió esos días. Buscamos a nuestros muertos, los lloramos, los enterramos, los incineramos, nos despedimos. A otros los cuidaron mientras ni siquiera eran conscientes de lo que les había sucedido. Se enteraron después, cuando despertaron, mientras intentaban quedarse en este lado del mundo. Otros intentábamos entender cómo era posible que nos hubiera pasado a nosotros. ¿Por qué a nosotros? ¿Qué es lo que hemos hecho para merecer esto? Nos interesa saber qué ocurrió entre el 11 y el 14 de marzo. También después, porque no pudimos vivirlo. Pero sobre todo nos interesa saber, señorías, qué ocurrió antes del 11 de marzo. ¿Qué fue lo que ocurrió antes del 11 de marzo para que esta barbaridad llegara a perpetrarse? Tramas de tráfico de explosivos que no se investigan, informes que avisaban de lo inminente de la amenaza terrorista, falta de medios, falta de medios para investigar a los presuntos terroristas, falta de policía, faltan traductores, falta presupuesto, en definitiva, falta de voluntad política para prever lo que se nos venía encima después de habernos pasado a convertirnos en objetivo terrorista. Ustedes, señorías, nos han podido ver semana a semana en la Puerta del Sol, silenciosos, callados, con una camiseta que simplemente rezaba nuestro ruego: transparencia. Nos desalojaron de la Puerta del Congreso y nos enviaron a la Puerta del Sol. Allí seguimos durante meses. Allí seguimos con nuestro mudo testimonio escrito en las camisetas. Transparencia, por ellos, para nosotros y para todos los que se identificaban con nuestra indignación. Nos parece que no han entendido, señorías, qué significa para nosotros la palabra transparencia.
nos tomaremos la molestia de explicarlo. No queremos que esta comisión continúe. No, desde luego, en su formato actual. Un espacio para la riña entre partidos. Exigimos de manera contundente y explícita la creación de una nueva comisión de investigación formada por personas independientes y expertos. Una comisión donde los partidos políticos no estén presentes para que la investigación recaiga en personas que, libres de intereses partidistas, ayuden a la ciudadanía española a entender qué fue lo que pasó, que delimiten las irresponsabilidades que procedan y propongan las necesarias reformas en el funcionamiento de las instancias que pudieran haber fallado en el Estado. Permítannos que sigamos pidiendo transparencia. No nos prometan más cosas que no nos interesan, no nos den más palmadas en la espalda, no nos miren con cara compasiva. Simple y puramente, permítannos saber la verdad. Señorías, ahora la pelota está en su tejado. Nosotros de momento solamente tenemos para contarle nuestras historias. Como sabrán ustedes, el 11 de marzo del 2004, una gran conmoción sacudió los cimientos y el alma de Madrid. Y tras las primeras noticias empezó el calvario para miles de personas, unas intentando contactar con sus familiares, otras camino de los hospitales, y 192 esperando a ser identificados mientras viajaban a nuestras memorias para instalarse allí para siempre. Las familias empezaron a movilizarse por doquier, intentando localizar a sus seres queridos, comenzando el calvario de la desesperación, la incredulidad, el vagar sin rumbo, el desasosiego, para terminar el día recalando en un hospital, buscando desesperadamente un nombre en una lista, o por último, en la morgue del IFEMA para recibir una sentencia de muerte. En este macabro lugar permanecimos muchos de nosotros durante 2, 3 y más días, hasta que pudimos recibir los restos de nuestros familiares y amigos para darles sepultura en terribles circunstancias. Salíamos del estupor y del caos en que muchas veces se convirtió, salíamos del estupor y del caos para entrar en la rutina de gestionar muertes y lesiones, para sumergirnos en la profunda sima del dolor y de la incredulidad. Al tiempo que unos sacudían la cabeza para espantar de su mente las imágenes macabras grabadas en su interior, otros luchaban contra la muerte en los quirófanos o curaban sus heridos. Y muchos otros éramos atrapados para siempre por la asesina ausencia de los nuestros, entrando en el laberinto para pelearnos contra el duelo de lo inexplicable. ¿Qué le dirían, señorías, a una niña de 4 años cuando les pregunte por su madre muerta? Mientras se decidía el futuro político de España, nosotros nos planteábamos el presente entre la vida y la muerte, sintiéndonos culpables por comer, por dormir, por respirar, por ver, por sentir, por vivir, por ser humanos. La barbarie se instaló entre nosotros, sumergiéndonos en el frío y largo invierno en el que se han convertido nuestras vidas, del que lograremos salir para vivir con la cabeza alta, porque ellos siempre van a estar con nosotros. En principio nos vimos envueltos en la locura, el desconcierto y la desesperación, mientras asistíamos como autómatas a actos de carácter público o privado. Todo para las víctimas, pero sin las víctimas, sin preguntarnos, sin consultarnos, sin tenernos en cuenta, sin respetar nuestra voluntad ni pedir permiso para la utilización de nombres, fotografías e historias que forman parte de la privacidad de nuestras familias. Tras los primeros meses de pesadilla, empezamos a asomarnos tímidamente por las ventanas de nuestro oscuro laberinto y fuimos descubriendo con estupor cómo aparecían asesinos, confidentes, altos cargos, responsables políticos, comparecientes de toda clase en esta comisión de investigación, sin que los días y los folios de declaración nos otorgaran la menor claridad sobre lo realmente relevante, la verdad y las irresponsabilidades.
Hemos ido conociendo a los asesinos materiales de nuestras familias, con sus caras y sus nombres. Algunos de los organizadores nos íbamos quedando estupefactos al conocer las caras de quienes proporcionaron medios y cobertura a los malditos asesinos. Pero estos meses, señorías, también nos hemos ido conociendo entre nosotros, boca a boca, sin ninguna facilidad institucional para encontrarnos. Hemos ido creando redes de solidaridad, de apoyo mutuo, tejidas con mucho esfuerzo, llamadas por teléfono, personas que nos conocimos en el IFEMA o en las oficinas a las que teníamos que ir de ventanilla en ventanilla. En fin, nos hemos estado acompañando en el horror. Nos hemos conocido por el boca a boca y unos pocos empezamos a salir a la calle, como les decíamos, con su dolor como bandera en forma de camiseta, recogiendo 12.500 firmas que hemos aportado a esta casa y que no han sido atendidas. Se han entregado, señorías, 12.500 firmas nuestras y de ciudadanos de pie, recogidas semana a semana para que la comisión nos permitiera que pudiéramos escucharles a ustedes. Que no fuera puerta cerrada, que hubiera luz, que pudiéramos estar y escuchar para no tener que informarnos por terceros. Queremos repetir de nuevo, señorías, que somos personas físicas, no marionetas, que no nos identificamos como colectivo con posicionamientos partidistas de cualquier clase, sino con el dolor y el sufrimiento de los que padecen nuestra condición de víctimas y supervivientes. Nuestra condición de víctimas y supervivientes del terror, que no nos dejaremos manipular por nadie. No permitiremos que nadie nos coloque como simpatizantes del otro para así descalificarnos. Sabemos que corremos el riesgo de que mañana los titulares de algunos periódicos lo intentarán. Unos dirán que estamos manipulados por el PSOE, que es obvio que servimos a sus intereses. Otros que servimos a los intereses del Partido Popular. No se molesten en escribirlo. Lo sabemos y lo esperamos para mañana. Y nos adelantamos a lo que puedan decir, porque por ese camino nosotros no vamos a andar. No entraremos al juego de la politización social en interés de los partidos. La actual Junta Gestora de la Asociación 11M Afectados de Terrorismo, los socios y los afectados que representamos, constituyen un colectivo integrado por seres humanos que votan a uno o a otro de los partidos, o quizás a ninguno. Nunca hemos pedido un carnet a una víctima que ha llamado a nuestras puertas. Podremos encontrarnos mañana con quien diga que nuestras palabras están regadas por el rencor y la ceguera del dolor y del odio. Pretenderán invalidar nuestros argumentos, amparándose en nuestra condición de supervivientes, como si fuera un superviviente, además, fuera un estigma. No hablaremos desde el resentimiento, sino desde la serena y meditada indignación y reflexión colectiva. No nos mueve el odio, sino la firme voluntad de velar por la memoria de los ausentes y la recuperación moral de los heridos. Señorías, un argumento sentido no es un argumento torpe. Torpe es quien, carente de argumentos, recurre a intentar deslegitimar al otro como burda herramienta de diálogo. Escúchennos, señorías, escúchennos si todavía son ustedes, seres humanos de a pie, como les pedíamos al comenzar esta comparecencia. No vuelvan a ponerse sus gafas de partido. Reiteramos nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas aquellas personas que intentaron arroparnos con cariño y dedicación, haciendo lo mejor que supieron y pudieron en los duros momentos que hemos sufrido. Si bien no podemos confundir la buena voluntad con la eficacia de la atención en las situaciones de crisis. Denunciamos que hubo fallos en la atención inmediata a las víctimas, que se detectó una absoluta descoordinación entre los diferentes servicios de atención, que no se controló en modo alguno el perfil de los profesionales que atendieron a las familias de las víctimas en el IFEMA y que en ocasiones ni siquiera contaban
con formación necesaria en situaciones de emergencia. Señorías, la comunicación a las familias para que identificáramos a nuestros cadáveres se nos hacía mediante megafonía. Echamos en falta la presencia de cargos institucionales en el caos que supuso el IFEMA, nuestro pabellón de la muerte. Si acaso vinieron con el tiempo justo para hacerse la foto. Les adivinamos de pasada y desde lejos. A pesar de las medallas y los reconocimientos otorgados a los héroes del 11M, queremos destacar que a día de hoy, 9 meses después, no se ha realizado evaluación formal ni balance independiente y sin triunfalismos sobre las actuaciones de las distintas administraciones implicadas. Asimismo, no existe un estudio riguroso que verse sobre el estado psicológico y sanitario en el que nos encontramos las víctimas y sus familiares. La red sanitaria pública no ha incrementado los servicios de atención a los heridos, viéndonos en estos momentos incluidos en listas de espera para intervenciones quirúrgicas de todo tipo. Tampoco se ha realizado hasta el momento la valoración sobre las repercusiones a nivel laboral y futuras incapacidades, parciales o absolutas, de los heridos en los atentados, así como que no se han tomado las medidas formativo-ocupacionales que nos permitan la adaptación a nuevos puestos de trabajo, acordes a las minusvalías que padecemos. Señorías, los trabajadores queremos seguir trabajando. Tampoco se han atendido debidamente las necesidades educativas especiales de los menores afectados por los atentados, hijos de fallecidos, hijos de heridos, menores que viajaban en los trenes, niños que lo presenciaron desde colegios cercanos. Nos trataron como enfermos antes de preguntarnos nos medicaron. Queremos un trato cercano, los queremos con nosotros. Acérquense a nosotros, acérquense sin tenernos miedo. El dolor no es contagioso. Muchos de nosotros hemos acabado en la sanidad privada porque ni quisieron ni supieron acercarse a nosotros y porque muchos centros de salud mental estaban ya colapsados y no se contrataron recursos para reducir dichas listas de espera. Tardaron mucho en atendernos cuando les pedíamos cita. Los afectados hemos abandonado muy pronto los tratamientos que comenzamos en la red pública. No se han cubierto nuestras expectativas de apoyo psicológico y psiquiátrico. Una vez más, esperamos un informe técnico independiente de los programas sanitarios desarrollados y del plan de salud mental que ustedes diseñaron. Sin embargo, es necesario que sea un informe de evaluación técnica sobre la atención que recibimos, objetivo e independiente, pues hemos sido testigos incansables del reparto mutuo entre instituciones de condecoraciones y de medallas. También es cierto que si alguna cosa hemos vivido los afectados directos de todo este abominable suceso, ha sido la solidaridad por el inmenso dolor que sentimos, compartido por la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de bien. Debemos corresponder, por tanto, en nombre de todas las víctimas y de los supervivientes, con infinita gratitud. Y ese es nuestro principal mandato. A cuantos de forma anónima entraron en los trenes en los primeros segundos para auxiliar a las víctimas y los supervivientes, exponiendo su propia seguridad, a quienes derramaron una lágrima incontenida de desgarro, a todos los que rindieron personal tributo en los improvisados espacios de homenaje y recuerdo en que se convirtieron los lugares de la tragedia. Agradecimiento que hacemos extensivo a la ciudadanía de Madrid, al resto del Estado e incluso de fuera de España. Gracias por su solidaridad. También queremos manifestar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que el 11 de marzo y en los días posteriores, de una manera profesional o con carácter voluntario, se enfrentaron a la tragedia, sin comprender ni cuestionarse otra cosa que no fuera la atención a las víctimas y a sus familiares, con generosidad,
sacrificio y dignidad. Gente que no pidió nada más que el privilegio de estar en silencio, en segunda fila, apoyando en lo que pudieran, sin buscar ningún protagonismo. Profesionales anónimos, vecinos, colectivos de jóvenes, de barrio, asociaciones culturales, pero sobre todo ciudadanos de a pie, cada uno con lo que desde su buen hacer pudiera aportar. Gracias a los bomberos, gracias al personal sanitario, gracias a la policía, gracias a los taxistas, a los psicólogos, a los conductores de autobús, gracias a todos aquellos que se nos puedan quedar en el tintero. A todos de nuevo, muchas gracias. Como les decíamos antes, algunos de ustedes intentaron vetar nuestra comparecencia. Nosotros no pedimos asistir en calidad de nada a esta comisión. Fueron ustedes, señorías, quienes decidieron requerir nuestra presencia, considerando la misma como un homenaje hacia las víctimas, no nosotros. Un homenaje más, uno de los muchos que se vienen sucediendo desde aquel fatídico 11 de marzo. Como viene siendo habitual en los numerosos actos de los que venimos siendo protagonistas, nadie nos ha preguntado si son nuestro deseo recibirnos. No discutimos aquí la conveniencia o no. ¿Alguien nos consulta cuando se dispone de los nombres o fotografías de nuestros familiares por parte de cualquier institución? Hay quienes se sienten sinceramente reconocidos. Para otros les supone una nueva y desgarradora exposición ante los medios. No discutimos aquí la conveniencia o no de estas manifestaciones, que no dudamos tienen la mayor voluntad de apoyo y solidaridad. Denunciamos que no se nos pregunte, que se asuma lo que es correcto o incorrecto, que se levanten monumentos y no se nos permita hacer los nuestros. Ese gesto debería ser el producto final de un camino en el que hablar, conocer, hacer llegar nuestra voz a la gente. Tenemos voz y queremos que en los homenajes sea escuchada. Hubo momentos en que quizás el dolor nos mantuvo en nuestras casas. Ahora queremos ser escuchados. Tenemos voz y criterio y queremos que los homenajes no sean piedras frías en cualquier rincón de una ciudad y de las que nadie se acuerda unos meses después, sino que tengan vida. La vida que surge cuando las cosas nacen de procesos de diálogo y de participación. Escúchenos, somos las víctimas. Asumimos como nuestro el dolor de cualquier víctima del terrorismo. Nos identificamos, como ya hemos dicho anteriormente, con cualquiera de ellas, si bien nos vemos en la obligación de reivindicar nuestra identidad como víctimas del atentado terrorista del 11 de marzo. Hemos asistido, dentro de este baile del uso de fotografías de nuestros familiares fallecidos, al penoso espectáculo de verlos mezclados sin nuestro permiso con violadores de los derechos humanos que igualmente tienen reconocida su condición de víctimas del terrorismo. ¿Alguien nos ha preguntado algo? Queremos también decir no al modo en que se han usado por parte de los medios de comunicación las imágenes de la barbarie. Las imágenes son instrumentos de información, de eso no nos cabe duda, y tienen el poder de convocar y de sensibilizar a la opinión pública, de explicar en breves instantes lo que un texto difícilmente puede narrar. Pero ese ya no es el caso, señorías, y ustedes lo saben. La necesidad de utilizar las imágenes del 11 de marzo como fuente de información caducó hace mucho. Ya no es noticia. Las emisiones no corresponden a una necesidad informativa, sino a la demanda de una sociedad que convierte todo en espectáculo, incluyendo la angustia, el miedo y el llanto desgarrado de los arrastrados por la locura humana. Señores directores de periódicos, de agencias de prensa, directores de informativos, permítanos dudar de su sensibilidad. Mientras por un lado acuden a nosotros una y otra vez para que les contemos nuestro calvario, mientras son ustedes los encargados de hacerles recordar al mundo que no puede haber más 11 de marzo, en ningún lugar del mundo se olvidan de nosotros cuando el mercado les llama.
Vendida ha quedado su conciencia a cambio de subir sus audiencias. Con nosotros no. Si algo de decencia queda, con nosotros no. Queda escrita, leída y consta en el diario de sesiones nuestra más rotunda repulsa y, por si no hubiera quedado suficientemente claro, afirmamos que por encima del derecho a la información está el derecho de los ausentes a preservar su intimidad. Condenaremos siempre a aquellos que expongan imágenes que aviven constantemente la causa de nuestro dolor. Cada vez que las imágenes se exponen, sufrimos un paso atrás en ese trabajo de convivir con el dolor. Cada vez que aparecen las imágenes, nos sumergimos en 1, 2, 3 semanas de reavivar el dolor. Es volver a imaginar cómo pudieron haber muerto, especular si sufrieron o no, si permanecieron con vida el tiempo suficiente para preguntarse dónde estábamos nosotros para socorrerles. 2 o 3 semanas de emparejar las imágenes con los rostros de los nuestros. Regresan las vivencias del desconcierto, el miedo, la impotencia, el desasosiego, la vulnerabilidad, el camino de los hospitales. Señorías, volvemos al caos con esas imágenes. Trabajamos y peleamos por conservar... Perdónenme un segundo, por favor. Una imagen digna, un recuerdo feliz de cómo los tuvimos y cómo los quisimos. Y ellos se empeñan en arrojarnos al horror en nombre del espectáculo, en machacarnos y recordarnos aquellas imágenes que no deseamos que queden grabados en nuestras mentes como el último recuerdo de aquellos a quienes amamos o como el trágico recuerdo del día en el que algunos volvieron a nacer. Los que tuvimos la suerte de poder contar lo vivido, sufrimos el peso de la culpa por haber sido nosotros los supervivientes y no ellos. Los hay que no podemos borrarnos aquel día de la retina. El goteo incesante de imágenes que salpica cualquier periódico o programación nos regresa una y otra vez al inicio del camino de la superación. Pero parece que eso a los periodistas no les importa. Nosotros, desde nuestra autoridad ética, les señalamos, les imploramos, les pedimos, les exigimos que dejen de vendernos como espectáculo. Pronto se acercará el primer aniversario de la masacre, una excelente oportunidad para medir la altura moral de todos y cada uno de los periodistas y directores de periódicos y de cadenas de televisión de este país. Cada cual establecerá entonces su talla ética. Ustedes dispondrán de la oportunidad de demostrarnos de qué madera están hechos. La falta de rigor moral en la emisión de imágenes que no arrojan luz, sino oscuridad en torno al omnipresente 11 de marzo, no solo nos revuelve las entrañas a las víctimas, sino también a toda esta sociedad en su conjunto. Con ellas vuelve a embargarle a esta sociedad el miedo y la sensación de vivir absolutamente desprotegidos. Y eso, señorías, nos hace más sensibles y manipulables por todas partes. No digan que no está claro y bien detallado. Insistimos, ellos fueron asesinados en un acto colectivo, pero su derecho al honor y a la propia imagen lo representamos en su individualidad los que les hemos sobrevivido. Apelamos a la ética profesional de los medios y estaremos allí donde se deshonre la memoria de las víctimas para desagraviarlos. El uso indiscriminado de las imágenes supera los niveles jamás imaginados. Se han emitido o se han usado en medios de comunicación escrito imágenes procedentes de las cámaras de vigilancia situadas en los andenes de Renfe. Estas imágenes fueron requisadas por la policía inmediatamente después de las explosiones. Según comparecientes en esta comisión, a las 12:30 de esa misma mañana estaban requisadas todas las imágenes desde Alcalá de Henares hasta Chamartín.
¿Cómo pudieron entonces filtrarse y llegar a la prensa? ¿Quién lo permitió o autorizó? ¿Quién las vendió si ese es el caso? ¿Cómo pudieron emitirse imágenes sometidas a secreto de sumario? Desde aquí exigimos de manera urgente una investigación que depure responsabilidades respecto a estas filtraciones y posible venta de imágenes de los nuestros, que estaban depositadas bajo la custodia de la Audiencia Nacional. Debe esclarecerse la trama de tamaña indignidad y ser cesados y encausados los autores de manera fulminante. Quienes sí se empeñaron en estar a nuestro lado son otras entidades públicas y privadas, a quienes se facilitaron nuestras direcciones y teléfonos. Hemos recibido cartas que no hemos pedido, llamadas de terceras personas que han supuesto una violación a nuestra intimidad. En una aplicación absolutamente estricta de la Ley de Protección de Datos, hemos asistido atónitos a la filtración de los nuestros, a entidades públicas y privadas que a fecha de hoy se siguen dirigiendo a nosotros. ¿Con qué autoridad se comparte ilegalmente dicha información con organizaciones y con terceros? ¿Cómo se nos llama desde universidades para pasarnos cuestionarios por teléfono? ¿Quién ha consentido tamaño despropósito? ¿En qué juzgados se están investigando estos hechos, señorías? El día 11 de marzo se rompió el corazón de nuestro país. No nos sirve para nada el pretendido dolor de quienes no son capaces de hacer la más mínima autocrítica, y mucho menos el comportamiento de quienes seguramente, cegados por el odio y la frustración, insultaron gravemente a nuestros seres queridos en las puertas de esta misma Cámara. Quienes el 29 de noviembre nos ultrajaron, probablemente el día 12 de marzo, estuvieron recorriendo en manifestación las calles de Madrid. Sin embargo, 9 meses después, habían olvidado que aquella manifestación era porque la ciudadanía de Madrid estaba llorando por sus hijos desaparecidos o mutilados, nuestros muertos, nuestros heridos. Solo nos consuela pensar que tomados uno a uno, ninguno de ellos sería capaz de aguantar ni 5 segundos la mirada de una madre y volver a repetirnos que nos metiéramos nuestros muertos por el culo. Nada justifica una actitud como esa. El odio y el deseo de venganza es un germen podrido que infesta nuestra sociedad, y tenemos el deber y la obligación de construir algo mejor y más digno entre todos. Recientemente hemos asistido, con pesar, a un espectáculo asombroso: el juicio del primer encausado por el 11 de marzo, concretamente el del menor conocido como el Gitanillo. Pudimos asistir, detrás de un biombo, al esclarecimiento de un pacto entre fiscales, abogados y con la bendición de un juez. Señorías, cuando explícitamente se deniega la aplicación de la ley del menor y se aplica la ley antiterrorista con penas de hasta 10 y 12 años de cárcel a menores de edad en otros lugares de nuestro país por quemar un cajero automático, ¿cómo puede aplicarse la norma más favorable a alguien que no fue menor para traficar con explosivos, con drogas, conducir vehículos, suministrar los materiales que condujeron a la muerte de 192 personas? ¿Qué aplicación de la ley significa que un asesino va a estar en la calle con 23 años, en la más absoluta impunidad? Nos mienten cuando prometen que los culpables de la masacre serán castigados con la mayor dureza que la ley permita. Este joven estará en la calle con la misma edad de muchos de los que fueron asesinados con los explosivos que él robó, transportó, trajo a Madrid, robó también los tornillos que se usaron como metralla para destrozar los cuerpos de nuestros seres más queridos. Estupefactos ante la impunidad de los culpables confesos, como Asociación 11M Afectados de Terrorismo asistimos al juicio.
entre las risotadas del inculpado, de la madre del mismo y de su abogado. ¿Este es el Estado de Derecho que pretende ampararnos? ¿Asistiremos a más juicios con acuerdos negociados antes de entrar en la sala? ¿Qué buscan esos acuerdos? Desde luego, no tendríamos ningún problema con la justicia española y sería mucho más rápida si todos los juicios se resolviesen como este, en 5 minutos. Vayan sumando, señorías, porque vamos a ir diciéndole alguna de nuestras peticiones. Ninguno de los hombres y mujeres, de los ancianos y los niños, de los españoles y de las personas de otras nacionalidades que bruscamente vieron interrumpidos sus proyectos, sus expectativas y hasta sus vidas, podrían entender que termine esta comisión sin una explicación sobre lo ocurrido. De nuevo les recuerdo, señorías, nuestros muertos fueron las víctimas, inocentes y víctimas. Nosotros tampoco podemos darnos esa explicación, pero sí podemos, con la autoridad ética que nos otorga nuestra situación, exigirles a ustedes que nuestra desgracia no haya sido en vano. Esta comisión debe acabar y debe determinar los instrumentos necesarios que hagan imposible la repetición de tan insufribles hechos. Se lo debemos a ellos, lo debemos a nosotros mismos, más allá de cualquier otra diferencia de criterio partidario. Si no se hiciera de esta manera, el fracaso de esta comisión sería aún más estrepitoso y esa responsabilidad de que no sea así recae sobre sus señorías. No permitan que un activo de tal calibre se diluya entre las manos de un sinsentido partidista que a nada nos conduce. Ayúdennos a que los ciudadanos de este país podamos salir por las mañanas de nuestra casa y tengamos la garantía de que vamos a regresar. Les recordamos, pedimos, exigimos y lucharemos por lograr una comisión de investigación independiente de los partidos políticos que esclarezca y depure responsabilidades por error u omisión. Juicios transparentes y con aplicación plena y completa de la ley a todos los acusados. Velar por el uso ético por parte de los medios de comunicación de las imágenes del atentado. Investigación de las responsabilidades derivadas de la filtración o venta de esas imágenes de los atentados que estaban sometidas a secreto sumarial. Respeto a la voluntad de las familias para el uso de los nombres y las imágenes de los fallecidos y supervivientes en todos los actos públicos o privados que se realicen en su memoria. Habilitación de comisiones técnicas independientes que evalúen de manera objetiva y teniendo en cuenta la opinión de los afectados los planes de emergencia sanitarios, educativos, formativos, laborales, sociales, de salud mental puestos en marcha tras el 11 de marzo, mostrando tanto los éxitos como las oportunidades de mejora que procedieran y elaborando propuestas de futuro. Exigimos la adecuada atención a las víctimas y la creación de un organismo único de coordinación y atención a los heridos que funcione sine die, ese sí, sine die, todo el tiempo que sea necesario. Exigimos respeto del derecho a la intimidad, así como la investigación de las responsabilidades derivadas del filtrado de nuestros datos personales, direcciones, teléfonos de los afectados a terceras instituciones para su uso particular. Exigimos, en nombre del conjunto de los ciudadanos, que se arbitren todas las medidas de coordinación policial, de sistemas de alerta y vigilancia que se consideren por ustedes necesarios, para evitar que nuevas catástrofes como estas puedan volver a ocurrir. Exigimos que nunca se utilice el nombre de las víctimas o de esta asociación como instrumento de polarización social, buscando identificaciones con una u otra opción partidaria. Nuestra condición de víctimas y supervivientes, si algo apela, es al diálogo, a la unión, al consenso, a la búsqueda de soluciones entre todos. Señorías, todas estas peticiones se resumen en 3: verdad, justicia y reparación.
entendida como reparación moral, señorías, nunca económica, porque tenemos comprobado que el dinero ni abraza ni consuela. Y hoy aquí, en lo que a ustedes más les atañe, exigimos la verdad, como venimos expresando desde hace meses, transparencia. Por nuestra parte, lo único que podemos aportarles es nuestro dolor. Es nuestro dolor y, eso sí, nuestra fortaleza, porque se lo debemos a ello y porque nos lo debemos a todos, se lo pedimos también a ustedes. Háganlo por nosotros, háganlo por ellos. Señor presidente, señorías, muchas gracias. Dado que esta comparecencia mía es consensuada, les transmito que la Junta Gestora de la Asociación del 11 de marzo afectado de terrorismo ha decidido que nosotros no podemos aportar nada a ninguna pregunta que pudieran realizarnos sus señorías. Por lo tanto, les rogamos que no nos realicen preguntas, porque caso de contestarles, les contestaría desde mi dolor particular. Y yo, mi dolor, lo vivo en mi intimidad y no he venido aquí a darles pena. Muchas gracias, señorías.